saludo cordial a cada uno de ustedes. Es una enorme satisfacción de mi parte participar nuevamente en este importante evento de carácter académico, de carácter social también, y poco para poder actualizar aspectos importantes en referencia al tema que vamos a tratar hoy día. Eh, Vamos a tratar de publicar el material y, como bien lo has dicho, queremos que realmente llegue de la mejor forma todo lo que es la exposición. Dame un último comprendido, doctor Reader. ¿Se ve bien el material, el audio, por favor, o hay alguna deficiencia que superar? Sí, doctor, se escucha muy bien. Flyer, bueno, el PPT se puede visualizar. Lo que sí, rogaría su cámara un poquito más abajo, doctor, para que se pueda ver. Perfecto. ¿Ahí le parece? Sí, doctora, ahora sí. Muchas Ya. gracias. Muy bien. Nuevamente, muy buenas noches con todos ustedes. Agradecido a Udeapolis por esta oportunidad que nos brinda. Algunas oportunidades, ya hemos compartido algunas experiencias con todos los participantes. Creo, con la introducción que dio el doctor Reader, ya sobran mayores exposiciones sobre la trayectoria que como profesional tengo en nuestro país, en especial en lo que es la gestión municipal. Hoy día vamos a tratar el tema de órganos de gobierno municipal, que es un tema de mucha relevancia. Ahí pueden ustedes observar lo que es el temario que vamos a desarrollar, que está ceñido estrictamente, estrictamente a lo que es, digamos, la programación hecha en referencia a estos eventos que estamos desarrollando. Vamos a ver lo que es como órganos de gobierno local, en referencia al alcalde, cuáles son sus atribuciones y responsabilidades. Vamos a ver lo que es el Consejo Municipal, su composición y funciones. Vamos a ver también las gerencias municipales, cómo están organizados, cuáles son las funciones y competencias, cómo se definen la estructura orgánica de un gobierno municipal. Asimismo, vamos a ver las comisiones municipales, cuántos tipos de comisiones municipales existen y cuáles son sus roles. Y otro tema que es un tema delicado, obviamente, sobre la vacancia y suspensión básicamente de las autoridades, que es el alcalde y los regidores. Y al final vamos a ver el tema de forma de gobierno local. ¿Qué concepto tenemos en referencia a las formas o a la forma de gobierno local que existe en nuestra circunscripción territorial? Cada uno de nosotros, obviamente, radicamos en un distrito, provincia o en la capital, que existe una municipalidad y observamos pues con mucha pena, con mucha preocupación, que las gestiones municipales en general van de mal a peor, y es un tema que necesita un profundo análisis, una discusión sólida para poder ir más o menos llegando a conclusiones. Bueno, qué es lo que está pasando realmente con los gobiernos locales en nuestro país, siendo uno de los sectores o partes de la estructura del Estado Nacional, ¿no? Los tres niveles de gobierno, acuérdense, ¿no? Hay tres niveles de gobierno: gobierno nacional o central, gobiernos regionales y gobiernos locales, que creo que en este momento ya son 1880 y tantos municipalidades entre distritales y provinciales. Hace poco crearon varios municipios más. Entonces, esta es la estructura que vamos a desarrollar en este tiempo que vamos a tratar de ganar, de conversar, dialogar en función al final de la exposición. Vamos a ver ahora atribuciones y responsabilidades del alcalde. A ver, quiero partir de algo.
La Ley Orgánica de Municipalidades, la 27972, eh, es la ley madre del funcionamiento de lo que es los gobiernos locales en el país o las municipalidades en nuestro país. Esta ley ha sufrido un conjunto de modificaciones, de ajustes, de cambios en todos estos años y comentarles que hace más o menos 10 o 12 años atrás, esta ley era una ley alcaldista. ¿Qué quiere decir? Que le daba mayores facultades, mayor poder, mayor fuerza al accionar del alcalde, la ley 27972. Quiero acá pedirle, por favor, a unos aspectos que no están en el material de la diapositiva que están observando, agradecerles que vayan tomando nota, que vayan anotando en algún material que tengan a disposición, entendiéndose de que el material de las diapositivas es un material de apoyo. No hay muchos que lo usan ya no como un material de apoyo, sino como un material de una reseña y una lectura rápida, ¿no? No va a pasar eso aquí. Entonces, hay muchos aspectos que no están en el material de la exposición y vamos a hablar. Entonces, esta ley, hace 12 años, un poco más, era netamente alcaldista, le daba mayor fuerza, mayor peso, mayor rango, digamos, al alcalde, ¿no? Y el alcalde en esos años hacía y deshacía, porque simplemente decía la ley orgánica, la 27972, dice de esto. Pero después, para adelante, esta ley con los cambios y modificaciones que le dieron, tiende a tener un mayor rango gerencial. ¿Qué quiere decir? Deja de ser una ley alcaldista y opta por un aspecto más gerencial. O sea, le dan una estructura gerencial a las municipalidades. Y un ejemplo, de hace 12 años para atrás, no existían las gerencias. Existía dirección municipal, era el gerente municipal, ¿no? El director de administración, incluso yo ejercí un cargo en una importante municipalidad provincial, capital, no región, y mi cargo era director de administración, no era gerente municipal. Pero después para adelante ya no existen las direcciones, sino existen las gerencias, subgerencias, etcétera, que conocemos, ¿no? Entonces, las atribuciones y responsabilidades del alcalde, obviamente en principio, es la máxima autoridad, ¿no? Es el titular del pliego, es el dueño del circo, digámoslo, en otras palabras más simples, quien realiza labores ejecutivas, ¿no? Él dispone, ordena en cumplimiento a las competencias establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades, la 27972. Luego representa legalmente a la municipalidad, es obvio, ¿no? No existe otra autoridad, ojo, que no sea el alcalde, que es autoridad electa por el pueblo o por la población, que tiene la representación legal de ejercer esta competencia en todos los actos que la ley le asiste. También es cierto que a veces los alcaldes, de entradita, al designar a su gerente municipal, les delega o transfiere facultades al gerente municipal. Esta palabrita de transferencia de competencias o delegación de facultades al gerente municipal es un arma de doble filo. Ojalá nos alcance el tiempo para conversar más adelante ese tema, ¿no? Pero hacen eso legalmente los alcaldes, por ejemplo, para firmar convenios, para firmar contratos, etcétera. El alcalde le delega esas facultades en función a un acuerdo de consejo, una sesión de consejo, para que el gerente municipal ejerza esas funciones. Luego propone normas y dirige el presupuesto. Por supuesto que tiene que proponer normas el alcalde. ¿Y dónde propone? A la sesión de consejo. Dirige el presupuesto. Cuando hablamos de dirigir el presupuesto, estamos hablando de
ejecutar el ingreso y los gastos, de supervisar no solo el gasto, sino el ingreso. O sea, hay que dirigir, antes de gastar hay que ver el ingreso y luego ver el gasto. Entonces, ahí tiene que verse con mucha fuerza la dirección política, básicamente el alcalde, ¿no es cierto? Porque el alcalde no es pues el presupuestario, el alcalde no es el gerente del área de planeamiento y presupuesto o de presupuesto, ¿no? El alcalde es una autoridad política y la gestión, él de entrada lo enfoca políticamente. Y los técnicos, los gerentes, subgerentes, le dan el toque técnico. Supervisa servicios públicos locales. Ese es un tema muy importante. Obviamente tiene que supervisar todos los servicios locales. Pero aquí hay un tema. Si yo le pregunto, ¿cuál es la razón de existir de una municipalidad distrital o provincial o la metropolitana? Me gustaría que ustedes se pregunten y me respondan más adelante. ¿Cuál es la razón de existir de este nivel de gobierno que es parte de la estructura del Estado peruano? Gobiernos locales. ¿Por qué y para qué existe esa municipalidad, por ejemplo, en el Cusco o Arequipa? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su competencia? Y cuando hablamos de competencias, también en la Ley Orgánica de Municipalidades, la 27972, te identifica, te define con claridad cuáles son las competencias compartidas y las competencias exclusivas de una municipalidad X. ¿Correcto? Porque yo trabajé en una municipalidad pequeña, no en unas, no en muchas municipalidades, y creo que el doctor Rieder hizo una introducción. Yo fui el pionero, el gestor, el creador de la primera mancomunidad municipal del Perú, que a esta fecha debe existir entre unos 400, 450 mancomunidades en el Perú. Eso fue todavía en la época del presidente García. Cuando salió la norma, estaba en cero la parte de experiencia, la parte de la documentación, la parte de algún indicio que alguien pueda tener para conocer lo que es la mancomunidad de municipales. Entonces, yo trabajaba con uno o dos municipios en esa cuenca y sacamos la idea. Uno de los alcaldes con el que trabajo entendió el enfoque, convocó a una reunión, hubieron uno, dos, tres reuniones y el principal documento para crear, más allá de la voluntad política de los alcaldes, la mancomunidad municipal de la cuenca sur central de Aymaraes, que se llama Cusca, era el informe técnico de viabilidad. Ese era el documento. Y si tú querías indagar en el sistema, en las redes, en el Perú, no encontrabas. En México habían avanzado bastante, en Colombia igual habían avanzado. Entonces, nos demoró casi 2 a 3 meses elaborar el informe técnico de viabilidad de estos 5 distritos que integraban esta primera mancomunidad del Perú. Se sustentó, se presentó a la PCM, la Secretaría de Descentralización, y a los 2, 3 meses más o menos aprobaron y se publicó mediante un acto resolutivo el reconocimiento legal de la primera mancomunidad municipal de la cuenca sur central de Aymaraes, Cusca, que queda en la región Apurímac. Entonces, eso fue lo que pasó y lo que les planteaba era supervisa servicios públicos locales. O sea, si nos ponemos a pensar, ¿cuál es la razón de existir de una municipalidad? ¿Para qué existe? ¿Qué es lo que busca? Y les hablaba también de competencias exclusivas y competencias compartidas. Y en ese marco de esos 5 distritos, cuando constituíamos la mancomunidad municipal, existían audiencias públicas, presupuestos participativos, asambleas comunales, existía un conjunto de actos democráticos, muchos de ellos obligados por ley,
Y sucede lo siguiente, ¿no? Faltaba un médico o un enfermero o un técnico o le faltaba una unidad móvil o le faltaba combustible en el sector salud, quien asumía era el municipio. Le faltaba un docente de computación en un colegio o una escuelita en estos distritos alejados, quien asumía era el municipio. Y al final, cuando discutíamos el tema presupuestal en el interno del municipio, el presupuesto se hacía anticucho, o sea, quedaba fragmentado y no alcanzaba. Entonces, en una audiencia pública, que esos años se conocía aún como cabildos abiertos, ¿no? Ahora técnicamente se le conoce como audiencias públicas de rendición de cuentas, que viene a ser lo mismo que los cabildos abiertos. Entonces, se expuso y se dijo, señores, cuando al municipio le falta para combustible, o le falta para viáticos, o le falta para limpieza pública, maquinaria, indumentaria, para pagar planilla, para limpieza pública, seguridad ciudadana, etcétera, le falta presupuesto, este municipio como pliego no va a la Dirección Regional de Educación o a la Dirección Regional de Salud, la DIRESA, a decirle, por favor, necesito un presupuesto. Porque acuérdense que salud y educación son pliegos, son sectores que tienen presupuesto. Entonces dijimos, ¿saben qué, señores? Esos no son competencias del municipio. Podrían ser hasta competencias compartidas, pero no es competencia exclusiva, porque nuestra competencia, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, es esta. Y no es esos temas. Y salieron ahí los comuneros, la población, profesionales, técnicos, decían, no tenemos otro espacio, no hay otro sector, otra entidad aquí a quien podamos tocar la puerta y decirle, señor, apoyen los temas. Y el tema de educación y el tema de salud es importante, es vital. Entonces, ya se había hecho como un hábito, como una costumbre, el tema que el municipio apoye a estos sectores y asuma estos temas. El tema en capitales, regiones, municipios más grandes, de repente el tratamiento es un poco distinto, ¿no? Por ejemplo, si en Lima va un colegio, le dice, ¿sabe qué, señor? Quiero que asumas el pago de dos docentes, no tenemos presupuesto. ¿Qué le va a decir el alcalde de Lima? ¿Qué le va a decir, señor? Vaya usted a su sector, yo no tengo que asumir ese tema. Señor, necesito, no sé, a ver, el pago de planilla de... Y se pagaba no una vez, pues se pagaba todo el año. Y el presupuesto de los municipios se comprometen para un ejercicio presupuestal de un año. Entonces, era un poco complicado esos temas y la población a veces no entiende. Es un poco difícil hacer entender porque ellos más funcionan por una cuestión de costumbre, de hábitos. De si ya le diste una vez, ellos creen que puedes seguir dándole una, dos, tres, cuatro veces. Entonces, el alcalde también convoca a las sesiones y obviamente preside el Consejo Municipal. Esa es una atribución y responsabilidad del alcalde, ¿no? No puede otra, salvo que esté de viaje y tenga una autorización, el teniente alcalde o quien está asumiendo la encargatura de la alcaldía también puede hacer la convocatoria y presidir el Consejo Municipal. Rinde cuentas y promueve la participación ciudadana. Ese es un tema muy delicado. Este mes, no, claro, mayo, hace unos días, era la fecha para hacer las audiencias públicas de rendición de cuentas. ¿Cuántos hicieron de los 1.800 tantos municipalidades? Igual las regiones, ¿cuántos hicieron? Mira, yo le comento algo. Eh, Trabajé hace un par de años atrás como asesor de gobernación en una región y sucede que eh, un gobierno regional tiene unidades ejecutoras, 20, 30, 40, 50 unidades ejecutoras. ¿Cuáles son esas unidades ejecutoras? Dirección Regional de Salud, Educación, Transportes, Vivienda, Trabajo, etcétera, etcétera. Son unidades ejecutoras. Y cuando hacen los cabildos o las audiencias públicas,
ellos convocan como región. Y ahí salió una voz fuerte donde dijeron, ¿y por qué no cada unidad ejecutora convoca también sus audiencias públicas? ¿Por qué solo el pliego? Entonces se llegaría de mejor forma. El comentario va en mención a lo siguiente. Si el alcalde es su atribución y responsabilidad organizar, definir, convocar, identificar el lugar, los medios, las formas para hacer la audiencia pública, deberían el resto de los sectores, los ministerios, nunca escuché que un ministerio público, o perdón, un ministerio del Estado o un ministro convoque a una audiencia pública. Además cumplen con la formalidad de hacer, ¿dónde lo hacen? En los medios virtuales, algunos informes, ¿no? Y cumplieron. Pero realmente la población, ¿cuánto por ciento en el país se enteraron de la labor que hace? Muy poco. Pero en un territorio mucho más pequeño, en un distrito, provincia, la población tiende siempre a preguntar, a reclamar y a preocuparse en referencia a las cuentas, cómo se están manejando el presupuesto, cuánto se recaudó, cuánto se gastó, cuánto de saldo queda, cuánto costó cada obra, cada gasto, y mucha gente le gusta pues preguntar, ¿no? Oiga, alcalde, ¿cuánto es lo que gana usted? ¿Cuánto es lo que gastó en viáticos en el país, en la región, el distrito o fuera del país en este año o en este mes o en estos primeros 6 meses? Siempre, ¿no? Pero hay un detalle, que estas audiencias públicas, casi todos los alcaldes lo hacen meramente con una forma estrictamente de cumplimiento con la ley. O sea, la ley dice, no, hay que hacer dos audiencias en el año. Uno, el primero venció ahora en mayo, perfecto. Hay que hacerlo donde sea, como sea, y punto, no importa, hay que maquillarlo, hay que manejarlo, el tema. Entonces, no hay una voluntad política real, objetiva, de informar a la población la verdad de cómo se está manejando los recursos, el presupuesto, el patrimonio que tiene cada municipio. Eso es responsabilidad y es atribución del alcalde el tema de rendir cuentas claras y promover la participación objetiva real de la población, de la ciudadanía en la circunscripción territorial donde te ubicas. Consejo Municipal, composición y funciones. ¿Cómo está compuesto el Consejo Municipal? Miren, eh, hace poco decía, ¿no? Está formado por el alcalde y los regidores. Eso está muy claro, ¿no? El alcalde y los regidores. Perfecto. ¿Cuántos? El número de regidores se define de acuerdo a la ley en función estricta al tamaño poblacional. O sea, obviamente, ¿no? Lima tiene mucho más regidores que un distrito en Arequipa o en Ayacucho o en Puno, ¿no? O en Ica, ¿no es cierto? Está definido en función al tamaño poblacional. El distrito más pequeño en cualquier parte del país, en función a la población, tiene cinco regidores. El más chiquito, el más pequeño. Cinco regidores más el alcalde son seis integrantes del Consejo Municipal. El alcalde y los regidores, definitivamente, por imperio, por peso de ley, son producto de la elección democrática popular del pueblo. La población, en elecciones municipales, en una fecha, día, hora exacto, eligen democráticamente a su alcalde y sus regidores. Van a disculpar si en algún momento voy a hacer un pare porque un poco agripado con una tos que no puedo superarlo ya hace más de una semana estoy. Funciones. ¿Cuáles son las funciones del Consejo Municipal? O sea, de esos regidores, ¿no? ¿Qué hacen esos regidores? ¿Para qué están ahí? ¿No? Eh, Aprobar ordenanzas y acuerdos. Dos,
normas importantes que tienen rango de ley en esa circunscripción territorial. Si es provincia, a nivel provincial, esa municipalidad tiene rango de ley. Las ordenanzas y acuerdos que aprueben en sujeción estricta a sus competencias y a la ley orgánica, la 27972. Fiscalizar gestión municipal. Este es un tema que quiero un poquito profundizar con ustedes. Hay un marco normativo que ahora últimamente les asignan o les obligan al municipio a disponer de hasta el 1% de su presupuesto que tienen para los regidores con nombre propio para que puedan cumplir con su función fiscalizadora de los regidores. O sea, ya no hay acá perdón en que el regidor diga, están robando, están malversando, se están tirándose acá materiales o algo por el estilo, porque la ley te dice, oiga, regidor, para que tú cumplas con tu labor, aquí tienes tanto presupuesto, hasta el 1% del total presupuesto, para que usted o ustedes, a través de sus comisiones regidores y sus planes de trabajo, cumplan con fiscalizar. Ese presupuesto no es, ojo con esto, para sus viáticos, para que viajen, o comisiones, o compra de bienes, o escritorios, no. Es estrictamente para que cumplan con su labor fiscalizadora. Les pongo un ejemplo. Si yo soy presidente de la Comisión de Obras del municipio X y me acompañan 3 o 5 más, que yo presido y soy regidor, mi formación académica, el mío puede ser, soy técnico electricista o soy un docente. Y nosotros los regidores de mi comisión hemos observado, hay indicios, hay denuncias, hay quejas en los medios radiales, en las redes sociales, han presentado escritos en que la obra X del sistema de saneamiento básico de agua y desagüe se está dimensionando el presupuesto. O sea, si antes el presupuesto era, digamos, 10 millones, ahora está hablando de 15 millones. Entonces, en mi condición de regidor de obras, siendo docente de formación, y tengo 5 regidores que me acompañan, yo tengo la obligación, en función a mi plan de trabajo, presentar un documento al alcalde, no es al gerente. Ojo, toda comunicación de pedidos, de solicitudes, de reportes que solicite los regidores o las comisiones es a través del alcalde directamente. Entonces yo le digo, señor alcalde, ¿sabe qué? Necesito, primero diré, ¿no? Existiendo un presupuesto de $500,000 para hacer los actos de fiscalización de los regidores, solicito la contratación de un ingeniero, de un contador y un abogado para cumplir con la responsabilidad de fiscalizar tal obra o tal hecho, porque tienen presupuesto. Y aquí viene el tema. Yo estaba hasta hace poco verificando en la página de Transparencia Económica del MEF y existen presupuestos en casi 80% de los municipios del Perú que no han gastado ni un sol de ese presupuesto que se les ha asignado para que fiscalicen. Y yo sé que ustedes se preguntan, entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí? Primero, desconocimiento total. Segundo, se han confabulado. Tercero, actos de corrupción general. Y creo que cuarto, no sé qué más podría tipificar, pero son hechos totalmente denigrantes. La incompetencia, la falta de conocimiento, la falta de accionar, la falta de cumplir con su labor, porque el pueblo a un regidor define que sea regidor para que cumpla
una función estrictamente de carácter de fiscalización. El regidor no dispone, no contrata, no dirige, no maneja recursos, no ordena, no tiene funciones ejecutivas. El regidor solo tiene una labor o dos labores, así como los congresistas, legisla y fiscaliza. ¿Y cómo legislan los regidores? A través de los acuerdos y ordenanzas. Y la fiscalización, que es su chamba. Entonces, hay un talón de Aquiles en esta labor, en esta función de fiscalizar de los regidores a chamba, no lo están haciendo. Por eso es que el tema de la corrupción va creciendo y va empoderándose, va agazapándose con mayor fuerza en los gobiernos locales. También es competencias, funciones del Consejo Municipal aprobar el presupuesto y los planes de trabajo. El presupuesto de cada pliego, de cada municipio, se aprueba antes del 31 de diciembre. El presupuesto de este año 2025 se aprobó antes del 31 de diciembre de 2024. El presupuesto de 2026 se va a aprobar antes del 31 de diciembre de este año. Entonces, es chamba de ellos, ¿no? Ahí en la sesión va el presupuestario, los técnicos, los profesionales, exponen, sustentan su presupuesto. Que dicho sea de paso, ese presupuesto también se canaliza todo a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Declarar feriados y distinciones. Ellos también tienen esa competencia, ¿no? Declaran huéspedes ilustres, otorgan la llave de la ciudad, generan reconocimientos, certificados, etcétera. También eso es una función o competencia del Consejo Municipal, los regidores. Tratar vacancia y suspensión. La única instancia que puede vacar o suspender al alcalde o a los regidores es esa instancia, el Consejo Municipal. Y luego dar trámite al ente competente, que es el Jurado Nacional de Elecciones. Con todo lo actuado, tengo que remitir para que dé curso a esta función que es vacancia y suspensión. ¿Correcto? ¿Se oye bien, doctor Reader? No sé si hay alguna deficiencia, por favor. No, todo bien, doctor. Excelente. Al contrario, los participantes están interactuando y también están con su cámara activa, en la cual también Muy estamos muy bien. agradecidos. Eso Gracias, doctor. es importante, doctor Reader. ¿Ya? Avanzamos. Gerencias municipales. Ya les indicaba hace poco que la actual ley tiene un rango más, de rango gerencial, ¿no? De acuerdo a la misma ley, ya no es alcaldista. Las razones les explicaba. Las gerencias municipales, eh, obviamente, se definen en una estructura orgánica, ¿no? De un gobierno local. Aquí les he mostrado una estructura que es pequeña, vamos a ver en la siguiente diapositiva un poco más grande. No, no, no se preocupen, solo es un pequeño enfoque que le estoy dando en la parte del lado derecho, ¿no? Entonces, toda estructura orgánica parte con una finalidad de darle mayor agilidad, mayor resultado, mayor respuesta al accionar de un pliego. Pero para eso existen normas, directivas, parámetros, obligaciones que tú no lo puedes hacer como te venga en gana una estructura orgánica, ¿no? Entonces, ahí en esa estructura orgánica se definen las gerencias. La gerencia municipal general o la gerencia municipal nomás, pocas palabras. Los gobiernos regionales también tienen pues gerente regional, dicen, ¿no? Que es el gerente general, ¿no? Pero acá estamos viendo de gerencia municipal. Este gerente municipal, después del alcalde, es el que tiene mayor prerrogativa, mayor rango de carácter ejecutivo en una municipalidad, después del alcalde. Ojo. Y encima del alcalde está el consejo municipal. Yo siempre en son de broma a veces les digo, ¿no? Señores regidores, después de esta instancia solo queda Dios en ese pliego, ¿no? O sea, ¿a quién más puedo apelar?
todos los actos administrativos debajo llegan pues gerencia, alcaldía y consejo municipal. Y después que resolvió el consejo municipal, ¿a quién apelo? Dependiendo la competencia o el tipo de apelación, podría ser a unos sectores, pero normalmente ahí mueren, ¿no? También existen gerencias de línea, existen gerencias de apoyo, gerencias de asesoramiento o gerencias de asesoría. Eh, Todas estas áreas, todos estos sectores de gerencias ejecutan políticas, planes y servicios a la comunidad. Ahí que encajan los famosos instrumentos de gestión, ¿no es cierto? Que muchos de ustedes deben conocer. La única variación es en que el MOF ya no existe, ¿no? Ahora es el Manual de Clasificador de Cargos. El resto, el PAF, el ROF, la misma estructura orgánica, las directivas, etcétera, aún persisten y se mantienen. Entonces, las gerencias municipales, para terminar esta parte, responde estrictamente a la necesidad de funcionamiento que se identifica y se define en la estructura orgánica de un pliego. Una municipalidad es un pliego. La Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad de Ayabaca, o una municipalidad X más chiquito, tienen las mismas prerrogativas, funcionan los 11 sistemas administrativos. La Municipalidad Metropolitana de Lima puede tener 5.000, 10.000 o 50.000 servidores y el otro municipio pequeño puede tener 10 o 15 servidores. Igual funcionan los 11 sistemas administrativos en cada uno de ellos. Igual se rigen por la misma ley orgánica municipalidades, que es la 27972. No existen variación o privilegios, no que yo soy más grande, que yo soy más pequeño, nada. La única variación que existe de repente es el tamaño del presupuesto que manejan, ¿no es cierto? Y las responsabilidades que tienen en función al tamaño poblacional. Ahí está. Espero que lo puedan estar visualizando. Ojalá lo estén visualizando bien. Esto es de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. Miren, esto vamos a verlo en referencia al tema de gerencias, a la estructura orgánica, cómo se define. Una estructura orgánica de una municipalidad o un pliego, que dicho sea de paso, un pliego también puede tener unidades ejecutoras. Un pliego tiene los siguientes órganos. Tiene un órgano de gobierno, que es el Consejo Municipal y la Alcaldía, ¿ya? Inclusive hasta gerencia. Estos tres son órganos de gobierno. Tiene órganos consultivos. No sé si se ve el mouse que estoy tratando de identificar. Ahí está el Consejo de Coordinación Local Distrital, la Junta Distrital de Delegados Vecinales, Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, está Plataforma Distrito de Defensa Civil, está Comité de Administración del Programa Vaso de Leche, Consejo Distrital de Participación de la Juventud, Agencia Distrital del Fomento de la Inversión Privada, está la Comisión Ambiental Municipal. Todos estos que son órganos consultivos que también en el ROF están adecuados sus competencias y sus funciones de cada uno de estos, pero son órganos consultivos. Órganos de control está obviamente la OSI, que estructuralmente, jerárquicamente y presupuestalmente depende de la municipalidad, perdón, de la Contraloría General de la República, todas las OSIs. Luego está, como órgano de control, la Procuraduría Pública Municipal. Imagino que debe haber muchos abogados que participan ahora. Una cosa es la Procuraduría y otra cosa es la asesoría legal, ¿no es cierto? Son dos cosas totalmente distintas. Pero el tema de procurador está dentro de lo que es el órgano de control. Luego, los órganos de apoyo, que está aquí,
Vienen a ser Secretaría General, Secretaría de Comunicación e Imagen Institucional y básicamente todo lo que pertenecen a la gerencia de administración. ¿Y qué áreas están ahí en administración? Recursos humanos, abastecimiento o logística, contabilidad, tesorería, que son el área más delicada que puede existir en un pliego o una entidad, vienen a ser órganos de apoyo, así como la subgerencia de tecnologías de información son órganos de apoyo. Luego venimos por aquí, órganos de asesoría. Tenemos la gerencia de asesoría jurídica y la gerencia de planificación o la gerencia de planeamiento y presupuesto. Otros lo toman por ese nombre también. ¿Ya? La gerencia de planeamiento y presupuesto. Son órganos de asesoría. Luego, vamos a ver acá, órganos de línea. Órganos de línea está gerencia de administración tributaria y sus sugerencias, gerencia de ejecución coactiva, el ejecutor coactivo, él está ahí bien entornillado dentro de lo que es la parte de la ejecución coactiva, gerencia de desarrollo ambiental y sus sugerencias, gerencia de desarrollo económico, sus sugerencias, gerencia de seguridad ciudadana, luego gerencia de desarrollo urbano, gerencia de desarrollo social y sus sugerencias vienen a ser órganos de línea, ¿ya? Y las agencias municipales o los centros poblados y algunos proyectos especiales que podrían tener, también, como ustedes pueden ver en la estructura orgánica, dependen directamente de gerencia, alcaldía y consejo municipal. No depende de los órganos de apoyo ni los órganos de línea, tampoco depende de los órganos de asesoría. Entonces, esta estructura es una estructura vigente, actual, adecuado. Normalmente los municipios, a veces cada 4 o 5 años, dependiendo las necesidades, van adecuando, actualizando, modificando sus estructuras orgánicas. Pero no se puede pues modificar todo, ¿no? Una parte por ahí voy modificando por la necesidad técnica que puede existir. Entonces, este material, todo lo que estamos exponiendo, se les va a alcanzar, imagino, el doctor Reader, los siguientes días a cada uno de ustedes, que es importante contar, tener en mano, ¿no? Comisiones municipales. Vamos a ver ahora cómo funcionan las famosas comisiones municipales. Hay dos tipos de comisiones municipales, ¿no? Ordinarias y especiales o extraordinarias. Más lo conocen como extraordinaria, ¿no? La gente, normalmente. eh, y ya ustedes deben sacar sus cálculos, sacar su cuenta. Son ordinarias porque son de forma permanentes, están programadas así de acuerdo a la ley y normalmente en este tipo de sesiones ordinarias tratan aspectos de economía, de obras, de aprobar presupuestos, de modificaciones, etcétera. En pocas palabras, algo vinculante que tenga a esos temas y de relevancia para el pliego o de repercusión para la población del distrito o provincia, ¿no? Y especiales o extraordinarias son de carácter temporales, de carácter emergencial por casos o necesidades específicas que se presentarían hacerlos. Por ejemplo, hoy día llegó a la provincia tal el ministro de Economía. Entonces hacen una sesión extraordinaria para declarar huésped ilustre, entregar la llave y hacen un acto protocolar, ¿no? Sentado en el libro de actas de las sesiones. Y ahí encaja el tema de sesiones extraordinarias. ¿Cuáles son sus roles de las comisiones? Ahí tenemos, ¿no? Analizar propuestas normativas. Le decía que los regidores tienen solo dos competencias: legislan y fiscalizan. Cuando hablamos de legislar, estamos hablando que ellos tienen esa capacidad de proponer ordenanzas que tienen rango de ley.
en su circunscripción territorial. Entonces, fiscalizar gestión sectorial, por supuesto, también cumple una fiscalización dentro de su circunscripción de forma sectorial. O sea, si hay un tema vinculante a la población, al tema de seguridad, al tema de limpieza, que no corresponde, que no está dentro de la competencia del municipio, pero puedo fiscalizar porque hace ese trabajo el municipio, sectorialmente los regidores pueden también hacer esa labor de fiscalización. Promover participación ciudadana. Nos encantaría que los regidores se lleven bien con la población, ¿no? Tengan esa química, esa relación directa con la población, los regidores, y todas las sesiones que son públicas y todas las audiencias públicas que son abiertas, participaran la mayor cantidad de población. Pero convocan audiencias cerradas, manejadas, camufladas, dirigidas, y la población prácticamente no le interesa, no tiene mucho interés en saber, porque saben que ahí se está manejando, cocinando, sancochando todo lo que es el tema presupuesto. Aquí en la ciudad donde estoy, hace poco hubo un evento, estuve siguiendo por las redes, y es un colega el que expuso el tema presupuestal, y se me ocurrió hacer una simple comparación con lo que es consulta amigable. Los presupuestos de ingresos y los gastos de todas esas horas que exponía y hacía público el colega, no coincidía ni una. Ojo, no coincidía ni uno. He quedado sorprendido, indignado frente a ese tema, cómo maquillan, cómo manejan, cómo mueven los presupuestos, y preocupa, pues, ¿no? Preocupa cómo pueden hacer ese tipo de engaño, de mentira, que no es real, no es objetivo, informar a la población de esa manera, ¿no? Y lamentablemente aún hay mucha población que no tiene mucho conocimiento, ni pueden acceder fácilmente a estos medios virtuales, básicamente lo que es del Ministerio de Economía y Finanzas, de consulta amigable, y sacar la información. Igual en Lima hacen sus audiencias públicas, y si tú conoces el tema, haces un cruce simple, no coinciden. Y no estamos hablando de 100 soles, 200, estamos hablando de millones, millones de soles que te dicen, señor, en tal tema se gastó, este, a ver, 25 millones de soles. Así, ¿no? Qué bueno, costó, acá están las cosas, tal, y se gastó tal, tanto de tales fuentes, hasta eso te dicen. Acceso a transparencia económica, a consulta amigable, y no coincide. Ahí está la meta del proyecto. ¿Y cuánto gastó y en qué gastó? Hasta se puede identificar a quiénes pagó en consulta amigable. Y ahí no dice 25.000, sino ahí dice 19 millones. Lo han inflado 6 millones, 3 millones, dependiendo del monto, del tamaño del presupuesto de las obras. Entonces, eso es otra de las responsabilidades de las comisiones municipales: analizar propuestas normativas, fiscalizar la gestión sectorial, promover participación ciudadana, emitir informes y recomendaciones. Cuando hablamos de promover participación ciudadana, yo creo que los regidores son ciudadanos, son hombres de a pie, son hombres que están en contacto directo con la población, pero también son repudiados, son odiados, son rechazados en los sectores donde están, justamente por su desconocimiento, por su incompetencia y por indicios de actos de corrupción y de socavamiento, en algunos casos, en otros de encubrimiento de los alcaldes, de los funcionarios, de sus actos que cometen y saltan o salen a la luz, ¿no? Entonces, ese tema es sumamente delicado. Yo creo que uno de los principales responsables del empoderamiento, el crecimiento de los actos de corrupción en una municipalidad son los regidores, porque ellos cumplen esa labor de fiscalización. No tienen otra chamba más que fiscalizar y legislar. Tienen presupuesto que le han asignado, el 1% del total del presupuesto que tienen de cada año.
Y hace poco, hasta hace 2, 3 horas estaba haciendo un seguimiento, 70, 80% de municipios del Perú no han gastado un sol los regidores de ese presupuesto. Ni un sol. Preocupante ese tema. Vacancia y suspensión. Ahí vamos a ver el tema de vacancia. La vacancia se da por dos casos o por los siguientes casos que ustedes están viendo. Renuncia, fallecimiento o incapacidad, sea del alcalde o sea del regidor. Son cargos irrenunciables. Ojo, o cuando exista una sentencia firme, otros dicen consentida o con incompatibilidad. ¿Correcto? En ese caso se da el tema de vacancia. Suspensión, hay una suspensión de carácter temporal por licencia o sanciones y esta suspensión obviamente no dejas de ser alcalde o no dejas de ser regidor, te mantienes, pero hay suspensión temporal porque si fuera definitiva sería una vacancia, ¿no? No sería suspensión. Y el hecho que te han suspendido, digamos, te suspendieron 45 días, sigues siendo regidor, solo que no puedes ejercer tus funciones como regidor hasta que se cumpla la suspensión o digámoslo, pues el castigo que te dan por alguna infracción a la ley orgánica de municipalidades y a las directivas internas que tienen los regidores. Entonces, bien claro, miren, no sé si ustedes están viendo, pero he tratado de ser lo más simple posible y sobre todo entendible el tema de vacancia y suspensión. Forma de gobierno local. Ahí vamos a ver cómo se definen los gobiernos locales. Definitivamente los gobiernos locales tienen que tener un carácter democrático, ¿no es cierto? Eso es para empezar de entrada. Si los alcaldes y regidores, que son las autoridades, son producto de una elección democrática, una elección popular, con participación y convocatoria hacia la población, y es el pueblo que eligen sus autoridades, obviamente un gobierno local tiene que ser democrático. Si no fuera democrático, no tiene sentido de existir, ¿no? Participativo y descentralizado. Ahí está, ¿no? Participativo, buscar de inicio a final siempre la participación de la población. Si hago un gobierno municipal cerrado, como la caparazón de una tortuga, y no abro las puertas, no busco la participación, no convoco, deja de ser democrático y con toda seguridad que ese municipio está llamado a morir lentamente esa gestión, más que el municipio, la gestión, ¿no? Y descentralizado, hay que desconcentrar, hay que descentralizar no solo competencias, sino actos políticos, actos administrativos para tener un mejor resultado. Autonomía, mira, los gobiernos locales gozan de esos famosos tres autonomías, ¿no? Autonomía política, económica y administrativa. Y gracias a estos tres conceptos mágicos de autonomía, muchos municipios, en algunos casos, han pecado, han cometido errores y problemas serios tuvieron en adelante, muchos. No logran entender hasta dónde son tus competencias de esa autonomía política, económica y administrativa. Y muchos profesionales, especialmente dentro de la rama del derecho, conllevaron por desconocimiento, por falta de experiencia, a muchos alcaldes y regidores también a cometer ciertos delitos en función a esa autonomía política, económica y administrativa, que cierto, goza de esa autonomía, pero tiene un límite.
No es que tú, no, entonces tengo autonomía económica, hagamos lo que nos venga y gana con el presupuesto. No puede ser eso. Tengo autonomía política, así que señores, voy a crear municipios, centros poblados, unidades vecinales. Tampoco. Hay que cumplir con el marco normativo correspondiente. Eh, ¿Y quiénes forman? ¿Quiénes son esas autoridades de un gobierno local? Alcalde y consejo municipal. ¿Quiénes son parte del consejo municipal? Los regidores. Los instrumentos que rigen en un gobierno local, está el presupuesto participativo, el plan de desarrollo concertado, ordenanzas y acuerdos, rendición de cuentas y control vecinal y los demás instrumentos. CAF, ROF, TUPA también es un instrumento de gestión, el RIG, Reglamento Interno de Consejo, que es también otro instrumento, que es el documento interno que guía, norma cómo debe funcionar los regidores dentro de sus competencias y funciones. Entonces, todos los demás documentos que ustedes conozcan son instrumentos que operan, funcionan en un gobierno local, ¿no? Eso es importante, por favor, tener en cuenta ese aspecto. Miren, aquí en conclusiones, quiero más o menos con ustedes ser un poco crítico en estas conclusiones, pero a la vez propositivo. No, no es bueno solo criticar, ¿no? Lo que pasa, lo que sucede, pero hoy está bien, pero no vas a morir criticando, también tienes que plantear algunas salidas, algunas alternativas que es necesario, ¿no? Mire, como conclusión podemos más o menos ir definiendo que hay un vacío de liderazgo, ¿no? Real en los alcaldes. Eh, los alcaldes ya no son esos líderes que el pueblo quisiera tener. Son alcaldes que están más enfocados meramente en propósitos personales, en propósitos políticos, individuales, económicos, más que en propósitos de servicio a la población. Entonces, hay una orfandad, hay un vacío de liderazgo político, social de los alcaldes en sus distritos o provincias. Ese hecho creo que nadie puede negarlo, ese es latente. Ustedes donde se encuentren, imagino que sienten eso. Eh, Hace 15, 20, 30 años atrás, el alcalde pues era alcalde, era una autoridad a quien se tenía que respetar, se tenía que saludar, se tenía que coadyuvar, se tenía que hacer caso a las convocatorias, a las reuniones, ¿no? Para poder coordinar y ser apoyo, porque siempre se pensaba de que ese alcalde está haciendo eso en beneficio de la población, pero ahora ya no se piensa eso. Ese alcalde está haciendo eso en beneficio propio y de su gente. Así se piensa ahora. Los consejos municipales son débiles y cooptados, cierto. Ya les he indicado bastante de la labor de los regidores, los consejos municipales. Desconocimiento de la norma, carencia de voluntad e interés, incapacidad de cumplir con sus funciones como fiscalizadores, un divorcio total con la población, no existe esa relación directa con el pueblo o a los sectores que representan, porque normalmente los regidores representan a sectores, sectores productivos, sectores industriales, sectores de los trabajadores, de gremios, de sindicatos. Son a ellos, de ahí salen los regidores. Y a los meses pierden totalmente el respaldo, el apoyo, el vínculo con el sector quienes lo pusieron como regidor, ¿ya? Entonces, falta también independencia y falta una fiscalización efectiva y lamentablemente hay una complicidad con la corrupción. Ese es otro tema muy, muy cierto, ¿no? Gerencias y comisiones, hay mucha burocracia inoperante.
Eh, ¿Alguna vez ustedes gestionaron para sacar la licencia de construcción de una infraestructura propia? ¿Gestionaron alguna vez ustedes? Fueron al municipio, pagaron, presentaron su expediente de construcción, gestionando su licencia de construcción y téngalo por seguro que te demoraron 6 meses, 8 meses o más de un año. Téngalo por seguro. Oye, ¿qué dice el TUPA? Señora, acá dice en el TUPA de que tienes que tú responderme 3 días, 4 días, una semana y estoy 8 meses y no tengo respuesta, no hay celeridad, no existen rapidez, agilidad en los trámites, se han burocratizado, son lentos, pesados. Ese es el Estado peruano últimamente, ¿no? Lento, pesado, torpe, burocrático y profundamente corrupto. Nos duele, ¿no? A mí particularmente en la docencia que ejercía, eh, siempre les hablaba y me miraba a mis alumnos cuando decía corrupto. Levantaba un alumno la mano y decía, profe, ¿no cree que suena feo que diga corrupto? Entonces acá hay dos cosas, ¿no? O nos guardamos las cosas feas que suenan para nosotros y no somos claros, fuertes, y sigamos como están las cosas, ¿no es cierto? Y de que al final vamos a arrepentirnos y va a ser muy tarde si no actuamos en el espacio donde nos encontramos cada uno de nosotros. Entonces, eso es el tema de las gerencias y las comisiones. Es muy, muy lento. Una gerencia de infraestructura es un órgano de línea. Hace poco hemos visto con ustedes. Ese órgano de línea como tal tiene que tener agilidad. Oiga, señor, el TUPA es el texto único de procedimientos administrativos, donde te define cada acción de todos los procedimientos administrativos que pueden ser 2.000, 3.000, 5.000 procedimientos administrativos, tiene que establecerse en cuántos días, quién me responde, quién es responsable, a dónde debe mandar y tiene que cumplirse. Y el ejemplo que les pongo de la licencia de construcción es uno de ellos, que demoran años para poder sacar una licencia de construcción, una licencia. Continuamos conclusiones. Descentralización mal entendida, totalmente. Esto va un poco amarrado con autonomía, descentralización, desconcentración, etcétera, pero yo creo que la gente, las autoridades, los gerentes, los regidores, entendieron mal, ¿no? O sea, en lugar de autonomía y desarrollo, ellos fomentan la corrupción y el clientelismo. Y hay un acto que obviamente no es ético ni moral, pero los alcaldes, los gerentes, hasta los regidores, si por ahí saliste a denunciar o levantaste la mano y levantaste la voz con razón para hacer ver un error con una buena predisposición, salen con actos de revanchismo, actos de venganza, actos de persecución, actos de seguimiento, sobre licencias, limpieza pública, arbitrios, tasas, una serie de cosas. Eso también sucede con las autoridades actuales y no es ético ni moral. No deben actuar de esa forma, ¿no? Luego, impulsar liderazgos honestos y responsables. Creo que esta sea una conclusión propositiva, ¿no? Debemos de buscar siempre, tratar de enfocar con gente joven, líderes jóvenes, profesionales, técnicos jóvenes, que no están tan contaminados, que no están tan dañados, digamos, con la negatividad de la corrupción. Y esos líderes tienen que enfocar, asumir responsabilidades en todo lo que es la gestión municipal, pero viendo lo que es o promoviendo la rendición de cuentas, que sean reales y objetivos, ¿no? Fortalecer la fiscalización ciudadana. ¿Cómo podemos fortalecer más? O sea, ¿cómo hacer, o me rectifico, cómo recuperar la confianza de la población
para que venga al distrito, fiscalice, haga seguimiento, participe, reclame y esté pendiente de todo lo que hacen las autoridades municipales. ¿Cómo? Porque hay audiencias públicas, hay rendiciones de cuentas, hay presupuestos participativos, no hay gente, no van. De todo lo que está acá, no sé cuántos estamos participando. ¿Cuántos tenemos interés en ir a esos eventos que convocan los alcaldes o regidores? ¿Cuántos queremos ir, estar ahí 4, 5, 6, 7, 8 horas? Muy pocos, no tenemos. Entonces, ¿cómo cambiar esa voluntad para ir, estar presente de lo que era hace 15, 20 años atrás? ¿No es cierto? Hay que ver la forma. Y en ese caso, se está planteando crear veedurías y observatorios ciudadanos para vigilar la gestión local, ¿no? Entonces, cuando hablamos de veedurías y observatorios, obviamente desde el lado social, de la población, de la ciudadanía, ¿no es cierto? Ya que los regidores no cumplen sus funciones de fiscalizar, porque para eso se les asigna presupuesto que no gastan. Ahí está establecida una norma que desconocen. Entonces, ¿qué hay que hacer? A la sociedad civil darle mayores espacios, como son las veedurías y observatorios, para poder hacer de que sea mucho más transparente las gestiones municipales en nuestro país. Reestructurar las gerencias municipales. Ya hemos visto, ¿no es cierto? Órganos de apoyo, órganos de asesoramiento, órganos de línea, eh, etcétera. ¿Cómo reestructurar las gestiones municipales? Hay que hacer una evaluación de sus resultados, primero, en cada municipio, porque la meritocracia, ¿ustedes creen que funcione? ¿Creen que en este momento está operando, cumplen con la meritocracia en el país? ¿Ustedes creen? Seguro que al final va a quedar chico el tiempo que nos queda. Yo sé que ahí tienen ustedes mucho que participar y preguntar de. Entonces, ahí en ese tema de la reestructuración, las gerencias municipales, hay que hacer una reevaluación, algo así como una reingeniería de las áreas neurálgicas, áreas importantes que tiene un pliego, una municipalidad, y reconocer la eficacia, la eficiencia, el compromiso, la responsabilidad de estos gerentes que responden, ¿no es cierto?, como debe ser, y también sancionar a los que no cumplen ejemplarmente, ¿ya? Promover una descentralización con transparencia. Siempre hablamos de lo que es transparencia, promover una descentralización con transparencia. Ahí tenemos que pensar que cuando hablamos de transparencia o descongestionar y lograr una transparencia, siempre tenemos que participar de integrar los instrumentos de participación, como es el presupuesto participativo y auditorías sociales. Eh, si los regidores no cumplen con su chamba, no fiscalizan, no informan, no rinden cuentas, la sociedad civil pueden hacer sus auditorías sociales. Están, creo que más que poder, estamos en la obligación de poder hacer nuestras auditorías sociales, de exigir rendiciones, de participar activamente, ¿no es cierto? Nada nos prohíbe. Fortalecer la gobernanza local y la educación cívica. Este es un tema ya casi final. Fortalecer la gobernanza local y la educación cívica. Ahí enfocamos prácticamente en levantar un nuevo bloque, un nuevo espacio de jóvenes, principalmente ciudadanos, técnicos, profesionales, activos y críticos, que no solo agachen la cabeza y digan, está bien, así será, ¿no? O sea, el conformismo y el pesimismo tienen que ser superados. Yo creo que en el país no todo está perdido. Existen importantes sectores de la población, principalmente los jóvenes, que son los activos de la nación, del país, que tienen que actuar con mayor sentido crítico y tienen que exigir mayor transparencia en los actos públicos de un gobierno local.
cuando hablamos actos públicos, y en esto siempre, siempre, en estos casi o un poco más de 30 años de experiencia que tengo en gobiernos locales, eh, les dije y les digo siempre a los alcaldes, ¿no? No tenemos necesidad de esconder nada. ¿Saben por qué? Porque usted, alcalde, y ustedes, regidores, así les digo, han sido elegidos producto de una elección popular, democrática, abierta, libre y transparente. Y como tal, este pliego, que es parte del Estado peruano, este municipio, los actos son transparentes. No tenemos nada que esconder, nada que maquillar, nada que aumentar, restar o no informar o esconder. No. Todos los actos de una gestión pública, por eso dice gestión pública, son de carácter público. Todos los actos. Nada está escondido. Y de ahí viene los gobiernos electrónicos, la transparencia virtual, etcétera, que ya se está avanzando, lento, pero se está avanzando y no hay necesidad de acudir o ir a un municipio. Todo se puede conseguir a través de las páginas, especialmente del Ministerio de Economía y Finanzas, del MEP, Consulta Amigable y otras páginas que están, quiero saber cuánto le han transferido este mes a tal municipio. Lo identifico ahí con nombre propio exactamente de cada mes, cuánto maneja este municipio de presupuesto, incluido sus recursos directamente recaudados, porque ellos también reportan, suben a la página y eso se centraliza en la página de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas. Toda la transparencia. Los gastos igual, cuánto en materiales en una obra, cuánto en mano de obra, cuánto en gastos generales, cuánto en el expediente, cuánto en la ficha, todo puedo saber y manejar la información. Pero hay mucha gente que aún no tienen esa actitud de poder un poco manejar estos espacios y conocer con mayor seguridad y con mayor precisión información que es bastante importante. Esa información que les comento es sumamente importante porque es la única forma de poder manejar y conocer. Muy bien, ahí paramos y ahora sí, doctor Reader, con el mayor de los gustos, empezamos a intercambiar experiencias, a escuchar algunos comentarios, críticas, preguntas y con el mayor de los gustos estamos para responderles sobre las inquietudes que tengan cada uno de ustedes, no sin antes agradecerles y saludarles a cada uno de ustedes. No está un poquito mal de salud, estamos mal aún, pero tratamos de desarrollarlo como mejor se pueda para llegar a cada uno de ustedes, ¿no? Doctor Reed, le escucho ahora. Muy bien, muchas gracias, doctor Misael Flores, y a cada uno de nuestros participantes. Si no se han matriculado, lo pueden hacer ahora. Ya saben, la inversión es de 20 soles, tendría grabación, materiales de lectura que brinda nuestro docente, al igual que la institución, y el certificado por 24 horas académicas. Estimado Alexis, buenas noches. Una pregunta, por favor. Buenas noches, doctor. ¿Me escucha? Sí. Buenas noches, doctor. Felicitarle por la buena ponencia y bueno, acerca de los temas que he explicado, tenía un interrogante, pero es otra área. Bueno, le voy a consultar, doctor. Acerca de la Junta de Delegados Vecinales, doctor, eh, y también he visto acerca que la Constitución, ¿no? Regula con el artículo 197 estas juntas vecinales. Mi pregunta es si cuentan con esta área todas las municipalidades y, y cómo se forman, doctor. Muchas gracias. Muy bien. A ver, vamos rápidamente, doctor Reader, ¿no? O esperamos de todas las preguntas. Vamos una pregunta por pregunta, doctor, por Muy bien. favor. A ver, al amigo que participe, que pregunta, ¿no? No todos los gobiernos locales tienen juntas vecinales, junta de delegados vecinales. Hay otros municipios que tienen junta de delegados comunales, por ejemplo, ¿no? Y están representados por sus comunidades. Y el tema de junta de delegados vecinales, hemos visto el ejemplo de San Juan Lurigancho, obviamente allá no hay comunidades.
pero hay juntas de delegados vecinales que representan a un de una determinada vecindad o un grupo o un barrio que participan directamente y tienen sus representantes, tiene voz, tiene voto a través de la junta de delegados vecinales, pero no todos tienen, dependiendo el tipo de municipalidad. Hay municipios rurales, hay municipios netamente urbanos, y en ese caso de urbanos funciona lo que es la junta de delegados vecinales. En otros casos es la junta de delegados comunales. También, finalmente, otros lo ponen como vecinales, pero en el fondo cumplen la misma labor, el mismo fin de representación, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor. Doy pase al doctor Héctor Borda. Adelante, doctor. Una pregunta, por favor. Gracias. Buenas noches, doctor. Usted en su clara exposición mencionó acerca de las funciones que tienen los señores alcaldes y también la posibilidad de hacer delegar, ¿no? Mi pregunta concreta, doctor, es ¿en quién recae la responsabilidad cuando una obra concluida, ¿no? Está impaga o se ha pagado no de manera completa? ¿En quién recae la responsabilidad? En el que firme el contrato, porque en este caso práctico es una delegación que hace el alcalde al gerente municipal y el gerente municipal es el que contrata con el proveedor y ahí me orienta la pregunta respecto a la exposición que usted tan clara la ha tenido con los participantes aquí presentes. Perfecto, Héctor, ya te entendía. A ver, Municipalidad X firma un contrato con un proveedor, el proveedor por una parte y por otra parte el gerente municipal. ¿Y por qué firmó el gerente el contrato? Porque el alcalde, a través de un acuerdo consejo, le ha delegado facultades justamente para que firme el contrato. Correcto, Héctor. En una primera instancia, antes de llegar a la primera instancia, el contrato lo firma como gerente municipal, ojo con esto, en representación de la municipalidad distrital o provincial X. Ojo, no lo firmó como gerente tal y punto, sino lo firmó en representación de ese pliego. Y quien asume el activo y el pasivo del impago o la deuda que se tiene a ese proveedor es el pliego. Pero la responsabilidad administrativa, en primera instancia, asume el gerente, luego llega el alcalde y al final igual asume todo el pliego, la responsabilidad administrativa, porque ojo, los pagos que se hacen o deberían haberse hecho en su integridad a ese proveedor no es con los recursos de ese gerente, en otras palabras, con su plata del gerente o con la plata del alcalde, es con los recursos del pliego. Por consiguiente, entiéndase bien, todos los actos administrativos, como son los contratos que firmaron el gerente, es en representación del pliego. Quien le debe a ese proveedor es la municipalidad X. Correcto. Avanzamos. Muy bien, muchas gracias, doctor. Tengo a Orlando, a Johnny, pero no están con cámara activa. Ya saben, las reglas con la institución tienen que tener mínimo cámara prendida, si no, no doy pase, ¿sí? Eso sí, se les tiene que ver para darles pase al audio. Muy bien. Alex Portilla, ¿cómo está? Buenas noches. Una pregunta, por favor. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches, estimado doctor Misael Flores. Es la siguiente consulta. Mediante ordenanzas se crea una gerencia, en este caso, una gerencia de transportes. Actualmente existe una subgerencia de transportes, pero en los próximos se implementa, se crea una gerencia de transporte. Entonces, pero al último no se aplica la implementación de esta gerencia de transportes. Entonces, ¿qué se puede realizar ante este caso el ciudadano? ¿Cómo puede accionar para que al último se implemente la gerencia de transportes de una
municipalidad que no quiere, pues, ¿no? Se rehúsa a aplicar, a implementar una gerencia de transportes que puede ser por temas presupuestales, etcétera. Gracias por la respuesta. Correcto, Alex. Igual ya le entendí la pregunta. A ver, ahí un poquito nos demoramos un minuto. Eh, el hecho que yo haya actualizado mi estructura orgánica y lo he adecuado con una proyección para mi gestión de los 4 años, no significa que en el momento tengo que implementarlo. ¿Me entiende? O sea, si yo tengo la gerencia de transportes y tengo 3 subgerencias, pero por ahora, en este momento, hasta el siguiente año, necesito solo 2 subgerencias, porque con eso cumplo con los fines y objetivos de esa gerencia. Oye, pero el tercero, un momentito, pues no tengo presupuesto ahorita, pero de acá a los siguientes meses voy a implementarlo. Pero ya no va a tener la necesidad de modificar nuevamente mi estructura orgánica o los instrumentos de gestión. Entonces, ahí que entra a jugar tu presupuesto analítico de personal y tu CAF, cuadro analítico de personal. Si ahí en tu CAF has definido que está previsto y no está ocupado esa subgerencia, se sustenta técnicamente que es por razones presupuestales. Entonces, ojo, repito, el hecho que yo haya definido, haya reestructurado, digamos, estamos en el 2023, que es el año en que empezaron esta gestión, y por un buen asesoramiento de alguien me dijo, ¿sabe qué, señor alcalde? Estamos recién el primer mes, en estos primeros 4, 5, 6 meses hay que reestructurar y adecuarlo, la estructura orgánica del municipio, de acuerdo a nuestras necesidades, con una proyección para los 4 años de nuestra gestión. Perfecto, hagámoslo. Y en esa proyección lo han incorporado varias sugerencias, varias unidades, varias oficinas, varias gerencias. Pero ese hecho que ya lo tenga aprobado no significa que en ese momento voy a tener que contratar al personal, implementarlo y poner toda la gente que necesito. No estoy obligado. Pero si tengo presupuestos, tengo recursos, tengo posibilidades y tengo necesidades, ahí sí lo tengo que hacer también, ¿no? Pero normalmente si que no logré cubrir y no lo implementé en ese mismo momento como el resto, puedo los siguientes meses implementar. ¿Qué quiere decir? Asignar el personal necesario para que pueda funcionar y operar de todas las unidades o los que faltaran progresivamente, porque el principal problema que tienen los municipios es el tema presupuestal, no es otro, ¿no? Es el tema presupuestal. Eso sería la respuesta, distinguido amigo Alex Portilla. Muchas gracias, doctor. Y ya saben, debidamente sentado, persona que esté recostado, se le apaga inmediatamente la cámara. Doctor, antes de dar pase a Johnny. Doctor, esta sesión es parte de un diplomado. Justo le había hecho llegar en su primer momento en la invitación, los temas, subtemas que tenemos y totalmente estructurado, desde que actualmente vemos toda la nueva Ley General de Contrataciones, pero olvidándose lo fundamental que es el derecho municipal. Doctor, ¿por qué inscribirme en un diplomado con esta estructura, además con muy buenos docentes como usted? Gracias. ¿Puede repetirme, por favor, doctor Reader? Sí, doctor. Sabemos que normalmente vemos en redes la nueva Ley General de Contrataciones en el diplomado. Todo diplomado, nueva General de Contrataciones Públicas. Pero olvidándonos lo fundamental, que es el derecho municipal. Doctor, ¿por qué inscribirme en este diplomado de 17 sesiones, clases en vivo, totalmente estructurado, nuevamente menciono, y también con muy buenos docentes como usted? Gracias, doctor. Muy bien. Nuestro tema es órganos de gobierno local y el tema principal del diplomado es derecho municipal y la nueva Ley General de Contrataciones. Y en reiteradas oportunidades yo les había indicado los 3 niveles de gobierno: nacional, regional y municipal. La pregunta, en esos 3 niveles de gobierno y en el tema de los gobiernos locales, se realiza con mayor incidencia y se aplica
esta nueva Ley General de Contrataciones Públicas. Y para yo cumplir con creces mi responsabilidad como servidor público, tengo que conocer necesariamente cómo funciona la estructura orgánica o cuáles son los órganos de un gobierno municipal. Y en la estructura del temario de los 17 aspectos o temas que está programado en este diplomado, son temas total y absolutamente vinculantes con el derecho municipal y con mayor énfasis con la nueva Ley General de Contrataciones Públicas del Estado, la Ley 32069 y su reglamento que se encuentra en plena aplicación recientemente. Muchas gracias, doctor Misael. Así que ya sabes, si aún no te has matriculado, ¿qué esperas? Este diplomado es totalmente especializado y además tenemos muy buenos docentes que en cada sesión están demostrándolo por qué realmente debemos hacer un cambio, un chip en lo que es el derecho municipal y aplicando la nueva Ley General de Contrataciones. Ahora sí, doy pase a Johnny. Johnny, por favor, una pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Misael. Mi respeto y consideración como otra persona y por el ilustre ponencia que ha hecho el día de hoy. Doctor Gracias. Misael, he escuchado atentamente respecto al cuestionamiento que hace a los integrantes del pleno, específicamente a los regidores, y que de una manera es en parte la realidad. Mi consulta es, ¿cómo nosotros podemos garantizar como regidores una adecuada fiscalización en relación a las materias a fiscalizar? Por parte de lo mismo acuerdo con la ley 31812, cuando sabemos que en la práctica los regidores no pueden contratar a los profesionales que ellos necesitan, porque como usted ha mencionado, puede haber docentes y que de repente quieren fiscalizar una obra y no tienen conocimiento, entonces va a tener que necesitar de un ingeniero civil o un abogado, que de alguna manera hagan sus labores, ya sea, o emitan sus informes en su oportunidad. Entonces los regidores, para que puedan ellos cobrar de una manera sus honorarios, tienen que emitir una conformidad, ¿correcto? ¿Cómo nosotros podemos garantizar si finalmente los que van, quien te pone al profesional es el mismo fiscalizado? Y yo creo que por ahí, abriéndome ya un poco más el tema de la evaluación personal, claro está, es que de repente ese 70% que te ha hecho mención es por, al margen del desconocimiento, tal vez su temor, de decir que de repente los profesionales que me pone el Ejecutivo no me garantiza que finalmente mi labor de fiscalización sea correcta, porque lo puedo de repente orientar a favor de la persona o de la autoridad en el alcalde. Peor aún, si es un regidor de la minoría, mal llamado oposición. Entonces, mi consulta es, doctor, ¿cómo podemos garantizar? Porque de una manera ello la Contraloría nos ha dejado esta situación a algunos regidores, que no es mi caso, porque yo soy abogado, pero tenemos que de alguna manera garantizar, y por eso que de repente ellos no solicitan y no se gastan el presupuesto, y tienen el temor seguramente por ello. Por eso era mi consulta. ¿Cómo nosotros podemos garantizar si en la práctica se da eso? Y en los contratos, usted sabe, más aún con su experiencia en gestión pública, bueno, cómo se maneja la contratación de los profesionales a nivel interno, qué será por estos temas solamente específicos, ¿no? Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias, Johnny. ¿No seremos familia? Yo creo que sí, ¿ah? Mira, Johnny, en la implementación del sistema de control interno, más conocido como el SCI, que es de carácter obligatorio para los tres niveles de gobierno, de acuerdo a la directiva 019, que exige y lo maneja, lo dirige la Contraloría General de la República. Una de las primeras acciones es que te piden que cuando tú hagas la implementación del SSI, que es en forma cíclica y en forma permanente, te piden que tú hagas tres cursos. Tres cursos. Primer curso sobre lo que es la ética y su importancia en la función pública. Así es. La ley del Código de Ética y su función y su importancia en la función pública. El otro es control interno y el otro es gestión de riesgos. En la gestión pública te obliga. Entonces, yo creo que aquí hace mucho el tema de la ley de código de ética de la función pública.
Yo siempre les pregunto cuando hacemos estos eventos del sistema de control interno, a los servidores que participan, les digo, ¿no? Un cura, un padre, sin Biblia, no es cura, no puede hacer misa. O podría ser un padre sin su Biblia una misa, no lo puede. Un servidor público en la administración pública, valgan la redundancia, si no conoce la ley del código de ética de la función pública, es un servidor que camina a la deriva. Es un servidor que no conoce sus funciones, sus competencias y todo lo que es el desarrollo de su labor como servidor público. No, oiga, usted me está faltando respeto, yo tengo ya 45 años, voy a cesar, estoy con 70 años. Peor aún, pues. No me imagino cómo marchó ese señor en tantos años sin conocer uno de los primeros documentos que es como una Biblia para el padre o para el cura, la ley del Código de Ética de la Función Pública. Ahí te define cuáles son tus responsabilidades, cuáles son tus prohibiciones y cómo debes desenvolverte o desarrollarte como servidor en la administración pública. Entonces, hay un temor por desconocimiento. Cierto, el mismo ejemplo que más antes le indicaba. Yo soy regidor y tengo la formación de docente y presido la comisión de obras y quiero fiscalizar una obra porque están sobrevaluando en más de 5 millones. La gente habla y creo que sí existen indicios, existen pruebas ya que me llegaron. Entonces, ¿qué hago? Acuérdense que los regidores no tienen una función ejecutiva, ellos no pueden directamente contratar al personal que quieran, ¿no es cierto? Entonces solicito al alcalde, indicando, señor alcalde, sírvase contratar 2 ingenieros, 2 contadores, un abogado o 2 abogados para hacer un peritaje o una auditoría multidisciplinaria de tal obra. Por estas razones. El alcalde, y si fue producto de un acuerdo de consejo aún, el alcalde está en la obligación de acatar. El alcalde está, ojo, en la obligación de disponer a su gerente y el gerente al área correspondiente que es logística para que hagan el estudio de mercado y contraten a esos profesionales para que hagan la labor que está encomendando la Comisión de Regidores de Obras. ¿Y por qué hace eso el regidor de obras? Porque no es ingeniero, porque no es contador, porque no es abogado. Entonces, esa es la razón por el que funciona de esa forma la labor fiscalizadora y existen presupuesto, como le decía. Hay presupuesto para hacer buen uso y cumplir con la labor fiscalizadora de los señores regidores en nuestro país. Y ese temor, ese miedo existe. Oye, pero ¿qué pasa si el alcalde con su gerente y el logístico van a dirigir y van a contratar a los ingenieros, los contadores y los abogados de su parte? Van a hacer un trabajo sesgado, un trabajo orientado, no van a transparentar los hechos, las denuncias y vamos a quedar mal, qué tal cosa. Bueno, ese riesgo existe siempre y se va a dar siempre el resultado al final, bien o mal, ¿no es cierto? Mucho depende ya de la ética profesional, de cada uno de esos profesionales que van a integrar o van a ser contratados. Porque imagínense, 70%, más casi 80% de los municipios, de los 1880 municipios en el Perú, no han gastado un solo centavo las comisiones regidores, el presupuesto que les ha asignado, para la acción o labor fiscalizadora en sus pliegos. Es sumamente preocupante ese tema, amigo Ioni. Continuamos, doctor Ríos. Muchas gracias. Doctor Rodrigo Jurado nos dice, buenas noches, doctor. En caso que yo me encuentre en discordia con una ordenanza municipal por un determinado motivo, yo podría interponer una impugnación ante el Consejo Municipal o cuál sería el procedimiento para
obtener la derogación de la ordenanza municipal? Presumo que es un ciudadano de a pie, doctor. Ah, ya. Justo eso le iba a preguntar. Mire, las ordenanzas y los acuerdos de consejo tienen rango de ley en la circunscripción territorial, ¿no es cierto? Y como tal hay que cumplirlo. Pero imagino que a veces pueden atentar contra los intereses de algún ciudadano común y corriente. Puede apelar, puede reclamar, puede presentar. Obviamente, como tal, el acuerdo de consejo o la ordenanza, es posible su derogatoria, es posible su reevaluación, su análisis, mientras exista el sustento, la documentación que acredite que se está atentando o se está perjudicando los derechos de una persona o muchas personas, la aplicación de esa ordenanza. Entonces, sí es posible el procedimiento administrativo correspondiente y si el acuerdo de consejo, la ordenanza, lo han aprobado la Asamblea de Regidores, es la instancia donde debe de rediscutirse y tiene que modificarse o aprobarse nuevamente. Muchas gracias, doctor. También saludos del Facebook y nos dicen, doctor, ¿por qué es importante una capacitación para los servidores y funcionarios públicos? Gracias. A ver, más que importante, yo creo que una capacitación tiene que darse en forma permanente. No solo es capacitación, es actualización. Y más que actualización, te pones al día con el aspecto del tema que estás participando, porque hay muchos servidores de la administración pública que no tienen esa inclinación hacia el perfeccionamiento, hacia la actualización, hacia la participación en eventos académicos, en eventos orientados a su tema. Muy pocos existen. No les gusta a los servidores, principalmente en la administración pública. Entonces, es fundamental, es importante que los servidores estén actualizados, estén capacitados, estén pendientes, porque el Estado peruano, como les dije antes, es torpe, pesado, burocrático y profundamente corrupto. A todo eso se suma algo, es inestable jurídicamente. Hay una inestabilidad jurídica. ¿Por qué? Diario, diario el peruano publican normas que se están modificando, actualizando, suprimiendo, anulando todos los días. Hoy día una norma de carácter económico que podía haberse estado vigente hasta hoy día, si no estoy actualizado, no estoy pendiente, mañana ya no estoy aplicando ya. Entonces es importante que el servidor público esté actualizado, pendiente de todo lo que está suscitándose en nuestro país y especialmente el Ministerio de Economía y Finanzas, las modificaciones están suscitándose cada hora, cada minuto. Hay cambios que están dándose con leyes que se publican en directivas, normas que se publican en el diario El Peruano. Entonces hay mucha inestabilidad jurídica en el marco normativo legal. Muchas gracias, doctor Misael. Doy pase a Orlando. Ya saben, cámaras activas, debidamente sentado, nombre completo en el Zoom, ¿sí? Como Orlando, que tiene cámara activa y su nombre ahí en Zoom. ¿Cómo estás, Orlando? Buenas noches. Una pregunta, por favor. Gracias. Sí, muy buenas noches. Gracias por darme pase, señor Misael. Muy buenas. Gracias por su exposición y muy bien clara. Usted dice, hay que actualizarnos, ¿no? Y actualizarnos para estar al tanto de la situación y dar las mejores herramientas para uno en la gestión pública para la población. Pero mi pregunta va más allá, más que nada al tema del CUPA, ¿no? Usted mencionó al inicio de su exposición de que muchas veces cuando un administrado solicita, por ejemplo, que estaban pidiendo para que le habiliten y le den permiso en el tema de la construcción, muchas veces esto se demora, ¿no? Pero yo creo que esta demora es porque muchas veces las municipalidades cuentan con recursos, muy escasos recursos presupuestales, ¿no? Para
los fines de los temas administrativos. Pero mi pregunta es la siguiente. En el tema del Tupac, muchas veces, como los costos es equitativamente en la parte de la infraestructura es un poco elevado, muchas veces los del administrado no quieren pagar. Incluso si esto es unas multas, tampoco, no. Muchas veces quieren que lo rebajen o lo exoneren de los pagos, ¿no? Pero, ¿qué pasa en esta situación, ¿no? Cuando un grupo de regidores o unos regidores eh, presentan un proyecto de ordenanza para que se le rebaje o se le exonere a un determinado grupo de ciudadanos, sí, más que nada digamos, por fines políticos que tuvieran? Eh, ¿Habría alguna justificación? A ver, también le entendí la pregunta ya, Orlando. Mira, primero hay que entender, me gustaría que sea este tema de un evento más adelante, qué es una tasa, qué es un arbitrio, qué es una licencia, qué es un impuesto, etcétera, que no son lo mismo, ¿eh? Entonces, yo les pregunto, el impuesto general a las ventas, el IGB, que es el 18%, está fijado por ley, ¿sí o no? Está fijado por ley. Por consiguiente, este IGB no se puede suprimir, no se puede rebajar, no se puede anular, no se puede condonar, no se puede hacer nada, porque está fijado por una ley y tiene que cumplirse y es de carácter obligatorio para todos los peruanos pagar nuestros impuestos. El impuesto predial de autoavalúo también está fijado por ley y pagamos todos el autoavalúo más conocido. Otros le llegan su cuponera, llegan sus notificaciones y pagamos lo que es el impuesto predial de autoavalúo. Y como tal, tampoco se puede rebajar, tampoco se puede anular, tampoco se puede exonerar, tampoco se puede decir, olvídate, ¿sabes que no pasa nada? Oiga, jefe de rentas, gerente de rentas, al señor tal que debe de su edificio tanto, nos apoyó en campaña, nos dio combustible y todo, exonéralo. Es un delito, porque es igual que el IGB. Pero cuando se trata de IGB, todos le tienen miedo, ¿sí o no? Te generan impuestos, te llegan a cobros coactivos, te embargan, te hacen una persecución brutal y hay que cumplir con la SUNAT. Pero en el tema del impuesto predial de autoavalúo, ¿por qué no pagamos igual? Por desconocimiento. Y el alcalde, gerente o funcionario que está haciendo eso, porque es un impuesto, exonerando, rebajando, fraccionando o simplemente haciendo sus cosas internas, es un delito, está penado. No se puede cometer semejante barbaridad en el manejo del impuesto predial de autoavalúo. Pero sí puedes hacer con el arbitrio. El arbitrio limpieza pública no es un impuesto, es un arbitrio. Y la ley dice que el arbitrio se cobra por la contraprestación de un servicio. Oiga, ¿cómo es eso? Yo limpio tu calle, recojo la basura, los residuos sólidos que tienes, todo, y por esa chambita te cobro tanto. Ese es un arbitrio. Eso sí se puede rebajar, se puede suprimir, se puede manejar, porque la ley te contempla. Una tasa también se puede hacer eso. ¿Entiende? Entonces, de ahí le decía, hay que conocer lo que es un arbitrio, una licencia, una tasa, un impuesto. Son cosas totalmente distintas, que no es lo mismo que muchos pueden tener. Y todos esos ingresos son recursos directamente recaudados y otros impuestos municipales. ¿Ya? Yo tengo bastante experiencia en este tema porque trabajé 3 años, 4 años como gerente de rentas. Y es bien bonito ese tema de tributación municipal, bien bonito. Y sería muy bueno de repente en adelante tratar, ¿no? Espero haya quedado un poco claro el tema que ha preguntado nuestro amigo Orlando. Continuamos, Reader.
Muchas gracias, doctor. Y cerramos con dos últimos. Tengo a Luis Chávez y a Cindia. Cindia, ya saben, sé precisos a la pregunta, por favor, ¿sí? Adelante, estimado Luis, una pregunta, por favor, Luis Chávez. Luis Chávez, ¿puedes activar tu audio? Listo, una pregunta. Gracias. Sí, doctor. Usted antes refería acerca de los instrumentos de gestión que tiene la municipalidad, ¿no? Y que si bien es cierto, el Consejo Municipal es quien aprueba ciertas normas, ¿no? Eh, en cuanto al reglamento interno de trabajo, ¿se aprueba a través de sesión de consejo o es que se aprueba a través de una resolución de gerencia? Esa era mi pregunta. A ver, Luis, vamos por partes. Reglamento interno de trabajo, ¿estás Sí, sí, hablando? doctor. Sí, El que RIT, también es el RIS, claro, el RIS. porque Reglamento interno de hay otro que servidores. es el RIC, Reglamento Interno de Consejo, que es No, no. exclusivamente Ujú. para el funcionamiento del Consejo Municipal, los regidores. Ahora, Reglamento Interno de Trabajo. Claro, Ya, o el RIS, que ahora se le llama acá Reglamento Interno de Servidores, ¿no? ya. Claro. Mira, el Reglamento Interno de Trabajo, como su nombre lo indica, tiene que ser aprobado en sesión de consejo. ¿Por qué? Porque es de aplicación de todos los servidores de la municipalidad. No es solo para una área o para un sector, es para todos los servidores de la administración pública y como tal, para que tenga aplicación general, vinculante a todos, tiene que ser aprobado en una sesión de consejo, básicamente. Muchas gracias, doctor. Tengo a Cindia. Cindia, adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Doctor, buenas noches. ¿Cómo Mi estás, Cindy? consulta iba directamente a un acto administrativo, por ejemplo, una resolución de alcaldía que se hayan aprobado en este caso, pagos, como son los pactos colectivos para el siguiente año y la funcionaria en este caso llegar a ocupar el cargo cuando ya se estaban ejecutando algunos pagos, ¿no? Como es, por ejemplo, el cierre de pacto y tocaba lo que era pagar, bueno, tocaba pagar otros, otros pagos que ya se habían aprobado, ¿no? Mediante una resolución. Bueno, cabe precisar que cada pacto colectivo se acuerda con un año de anticipación. En este caso, un funcionario puede oponerse a ese acto administrativo o solamente tendría que ejecutar. No, no puede. Acuérdense que los pactos colectivos son de ejecución, son para que se cumplan. Y para llegar a un pacto colectivo, a suscribir un acta y reconocerse mediante un acto resolutivo, han pasado meses, semanas de discusión y participaron todas las áreas, asesoría jurídica, presupuesto, administración, gerencia, opiniones de todo lado, recursos humanos, sindicato, etcétera. Por consiguiente, si hubo un cambio del personal de recursos humanos o el gerente municipal o administrador que después ve ese tema y quiere oponerse, ¿no es cierto? Tendría que haber razones tan fuertes, tan justificadas, que demuestren de que ese acuerdo o pacto colectivo se ha hecho transgrediendo las normas. No se cumplieron con el marco normativo o hay un paralelismo con otra norma y se está infringiendo o cometiendo algún delito. Tendría que existir algún hecho de esa índole para no pagar, reevaluar o solicitar la nulidad de ese acto administrativo que se ha hecho. Pero si no hay eso, quien entre o cuantas veces cambien al funcionario o servidor, están en la obligación de cumplir con ese pacto colectivo o acuerdo colectivo en el que han participado todos. Eso sería la respuesta, distinguida Cintia. Muchas gracias, doctor Misael. Y ya para cerrar, doctor, nuevamente, ¿qué se siente dictar en Uriápolis después de tiempo, doctor? Gracias. Reader, ¿te escucho? Sí, vuelvo a decirle, doctor.
¿Qué se siente después de tiempo de capacitar con Udiápolis y con muy buenos estudiantes que siempre preguntan, están constantemente en capacitaciones y con ganas de aprender? Gracias, doctor. Reader, mira, me siento sumamente comprometido con estos espacios que creo que eh, más que gustarme, siento una profunda vocación de compartir experiencias, de cruzar información, de escucharlos, de plantear cosas y aunque ustedes no crean, el aprendizaje es de ambos lados, tanto de ustedes con nuestra parte y agradecidos con Udeápolis por esta brillante oportunidad que hoy día nos dan. Eh, Siento o lamento en este caso, mejor participar un poco mal de salud porque que me aguanto ahí del problema de los bronquios que tengo ya hace más de una semana, pero ya superando y espero que me sigan tomando mejor en cuenta, doctor Reader, y con el mayor de los gustos, el tema que ustedes definan, estamos para poder compartir experiencias. Aquí no se trata solo de hablar por hablar y, mira, déjeme decirle que para mí hubiera sido mucho más práctico, agarraba toda la ley 27972, la ley orgánica de municipalidades, y leerlos, ¿no? Artículo tal, lo más importante, dice, acá dice, mostrarle todos los artículos y terminaba ahí. Entonces, no todos son abogados, ¿no es cierto? Hay de diferentes ramas, tienen una diferente óptica, diferente forma de ver lo que es los órganos de gobierno en una municipalidad y hemos tratado de hacerlo lo más práctico, lo más sencillo, lo más entendible, pero en el fondo creo que he anotado, son 7, 8 personas que han presentado sus preguntas y me parecen preguntas muy importantes, muy interesantes de profesionales comprometidos en sus sectores, en sus entidades, que de alguna manera conllevan a seguir esforzándonos y como decía, distinguidos amigos, doctor Reader, no todo está perdido en el país. Siempre hay un importante sector que está pendiente, que es la reserva moral, y enfoquémoslo ese esfuerzo principalmente a los jóvenes, que es el sector aún más sano que tenían que asumir responsabilidades progresivamente y esperemos que en algún momento dado mejore esta situación del manejo de los gobiernos locales, especialmente en nuestro país. Y reitero mi agradecimiento, doctor Reader. Gracias, doctor. Muy amable por sus palabras. Y doctor, ¿cómo podemos seguirlo por redes sociales, ya que nuestros participantes me están preguntando? Gracias. Eh, Solo Misael Flore Carrasco. Me encuentran en el Facebook, me encuentran en el TikTok, en todos los espacios, solo como Misael Flore Carrasco. Ese es mi nombre completo o simplemente a mi celular. No sé si es posible dárselo, doctor, en este momento o simplemente usted puede proporcionarlo. Creí que no era necesario poner el número de celular o el correo. O si tienen alguna En la pregunta, diapositiva, doctor. En la sí, diapositiva lo agrega sí, su número de celular y correo y luego me lo remite para yo correcto. O en su compartir. defecto, si desean algún... Miren, no todo es plata, ojo con eso. No todo es plata. No, no todo es dinero, dame cuánto, nada, sino si hay momentos de espacio, hay tiempo, cualquier duda que ustedes tengan, solo escríbeme al correo misaelflorecarrasco@gmail.com y también les voy respondiendo las preguntas que puedan hacer ustedes con el mayor de los gustos.